Mi nombre es Liana Caicedo, soy supervisora de enfermería del servicio COVID-1 Hospitalización del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Mi tema de esta conferencia es el rol de enfermería en COVID-19. Para empezar a tratar el tema, quisiera comentarles los antecedentes de creación de nuestro servicio. A mediados de marzo del 2020, recibimos la indicación de trasladar nuestro servicio, que se ubicaba en el tercer piso del bloque 3 del hospital, hacia el primer piso junto a emergencia. Esta indicación se produjo porque era necesario mejorar las rutas de traslado de los pacientes de SARS que iban a necesitar hospitalización. Entonces organizamos un nuevo servicio para atender a los pacientes afectados en esta pandemia. El servicio de COVID-1 hospitalización se creó sobre las bases del servicio de infectología, contando con personal de enfermería, tanto enfermeras como auxiliares de enfermería, con experiencia en el manejo de pacientes que requieren precauciones de aislamiento por aire y contacto. Este personal ya había trabajado con pacientes de influenza en la epidemia del 2009 y en las posteriores situaciones que se presentaron con brotes estacionales por esta enfermedad. La misión de nuestro servicio es brindar atención humanizada, cumpliendo con los principios de beneficencia y no maleficencia, y sobre todo el deber ético de no abandono de los pacientes. Las actividades de enfermería se desarrollan en dos campos bien definidos. El primero consiste en mantener un ambiente de trabajo favorable y seguro para el personal, y el segundo, aplicar protocolos para proporcionar la mejor atención posible a los pacientes de SARS. En el nuevo servicio, el trabajo de enfermería se organizó en turnos de 24 horas. El trabajo fue extenuante, pues el personal tenía que realizar 2 ingresos, permaneciendo dentro de los aislamientos entre 6 a 8 horas. Fue necesario preparar psicológicamente al personal, trabajando en la seguridad que proporciona el conocimiento, reconociendo las destrezas adquiridas al trabajar en el servicio de infectología. Había que transmitir confianza al personal médico y de otros servicios para que vencieran el temor de ingresar al servicio COVID-1 hospitalización a realizar los diferentes trabajos de acuerdo a su especialidad. Realizamos un entrenamiento permanente para la colocación y retiro del equipo de protección personal. Este entrenamiento se inició en enero del 2020. Apenas conocimos que en el mundo había la presencia de un nuevo virus, el coronavirus, y que amenazaba con expandirse a todo el mundo. Fue necesario definir los equipos de protección de acuerdo al nivel de exposición para seguridad del personal. En los servicios de hospitalización se definió que el equipo necesario era el del nivel 3, que consta de un terno quirúrgico, una bata antifluidos, guantes descartables para la protección facial, un visor, una mascarilla de media cara con filtro P100 o un respirador N95, y también se podía optar por el uso de escafandra y gafas, es decir, que había una protección de la vía respiratoria y de la cara, una protección completa. Durante el uso de este equipo nos pudimos dar cuenta que había disminución de la visión, del oído, mucha dificultad para comunicarse, situación que creaba ansiedad en el personal, y el que sufría lipotimias, cefaleas, angustia, tenía náusea y a veces tenía que salir de forma emergente de las áreas de aislamiento. El riesgo para el personal de acuerdo a la generación de gotas y aerosoles. Determinar la necesidad de atención de los pacientes en áreas adecuadas con equipo de protección de acuerdo al nivel de exposición. El desconocimiento de los profesionales de la salud de estas condiciones que podían presentarse con los pacientes hizo que se utilizaran o se requirieran equipos de protección inadecuados o innecesarios para realizar procedimientos sencillos. Por ejemplo, se pedían equipos de nivel 4.
pero esto con el tiempo se fue definiendo en forma más clara y el personal se sentía ya más tranquilo y familiarizado con el uso del equipo de protección de acuerdo al nivel de exposición. El desconocimiento hizo que el personal requiriera elementos del equipo de protección personal innecesarios, pero con el tiempo fue identificando las necesidades reales y además se fue adaptando al uso del equipo de protección del nivel correspondiente, que en nuestro caso era el nivel 3, y vaya tolerando más tiempo el uso de este equipo. También fue muy importante determinar el tipo de dispositivo que se debía utilizar en los pacientes de acuerdo a sus necesidades. En hospitalización se recomienda el uso de dispositivos de oxígeno de bajo flujo, como los catéteres nasales o las mascarillas simples, y en casos más necesarios las mascarillas con reservorio. En el caso de que los pacientes se complicaran y necesitaran utilizar elementos o dispositivos que proporcionen oxígeno a altos flujos, como la mascarilla con Venturi y los ventiladores, entonces debían los pacientes ser ubicados en otras áreas donde no haya el riesgo de contagio para el personal por el uso del equipo nivel 3. Entonces se crearon las unidades de cuidados intermedios que servían de apoyo a las de cuidados intensivos, y ahí podían ser cuidados en mejor forma los pacientes que necesitaban altos flujos de oxígeno. Desde el inicio de la creación de nuestro servicio se definió el protocolo de atención de enfermería a los pacientes con SARS. Y lo que pretendía este protocolo era establecer los lineamientos de actuación de las enfermeras y auxiliares de enfermería para proporcionar el mejor cuidado posible a los pacientes con dificultad respiratoria, con neumonía viral y que requerían oxígeno para prevenir las complicaciones y evitar el deterioro respiratorio los lleve a unidades de cuidados intensivos. El protocolo de enfermería también contemplaba actividades específicas que el personal debe realizar dentro de las áreas de aislamiento, así como las actividades concretas que se deben realizar en el área de apoyo, en el área limpia, para que haya coordinación y se preste la atención necesaria a los pacientes. Dentro del protocolo de atención de enfermería se definen medidas específicas. Se establece un escenario en el que inicia el aislamiento y en el que se deben aplicar las precauciones de aislamiento por aire y por contacto. Se define muy bien la ubicación de los pacientes, haciendo cohorte cuando los pacientes tienen el mismo diagnóstico o proporcionando una habitación individual en el caso de los pacientes sospechosos. Este protocolo establece medidas de protección para el personal. El personal que ingresa a las áreas de aislamiento es el mínimo necesario para atender a los pacientes. Existen áreas bien definidas de colocación del equipo de protección en el área limpia y de retiro de este equipo, así como del área de duchas para el personal. Las enfermeras y auxiliares se turnan durante las 24 horas para permanecer atendiendo a los pacientes sin interrupción. Es importante recalcar que se hizo mucho énfasis en la técnica correcta de higiene de manos durante el trabajo y también al retiro del equipo de protección personal para asegurar que el personal se encuentre en buen estado de salud y no se vaya a contagiar durante el retiro del equipo contaminado. Continuando con las medidas de protección para el personal dentro de este protocolo, debemos hacer énfasis en que se aplicaron medidas de precaución de acuerdo a las vías de transmisión por gotas, aire y contacto como vías principales de transmisión del virus del SARS. Fue indispensable aplicar listas de chequeo durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Siempre el personal de enfermería se encuentra acompañando a todos los miembros del equipo de salud que ingresan y salen de las áreas de aislamiento. El equipo de protección personal
no ha faltado para todos aquellos que brindan atención directa a los pacientes durante la exploración física, la realización de procedimientos de higiene, el traslado a exámenes, etc. Es importante destacar que dentro de las precauciones de transmisión por aire se hizo mucho énfasis en la ventilación de las áreas en las que se encuentran hospitalizados los pacientes. Asimismo, se ha hecho mucho énfasis en que los pacientes deben permanecer en la habitación y solo salir cuando es necesario. Un punto muy importante en el que el personal de enfermería ha trabajado es en el uso correcto de los guantes, porque debido al temor del contagio, el personal de salud utilizaba los guantes de manera inadecuada. Se tuvo que recalcar que los guantes se utilizan para proteger la piel del personal de salud ante la exposición de fluidos o secreciones, pero que deben ser cambiados para atender a los pacientes y entre procedimientos, para no llevar o contagiar a los pacientes de alguna otra infección asociada a la atención de salud que no traía antes de ingresar al hospital por la infección por coronavirus. También se tuvo que insistir en el retiro de los guantes para retirarse el equipo de protección personal, debido a que había miembros del equipo de salud que utilizaban desinfectantes sobre los guantes sin que esto garantice su descontaminación, y con estos guantes querían retirarse del equipo de protección personal poniendo en riesgo su salud. Entonces fue un trabajo bastante grande y permanente para que el personal haga y aplique las normas de uso de guantes en forma adecuada para protegerse él y proteger a los pacientes. Ante la atención de enfermería, las colegas tuvieron que agudizar la valoración de los pacientes graves y registrar sus signos vitales, la oximetría de pulso y los signos de dificultad respiratoria, informando permanentemente a los médicos. El personal también debía estar atento a los cambios del estado de conciencia por hipoxemia de los pacientes. Colocar en posición prona para mejorar la oxigenación, mantener nada por oral mientras se regularizaba o normalizaba el patrón respiratorio. Es también trabajo de las enfermeras mantener las vías aéreas permeables con la eliminación de secreciones orofaringias si hubieran, proporcionar el oxígeno humidificado con los dispositivos recomendados que permitan mantener una adecuada oxemia, registrar la curva térmica, controlar la temperatura por medios físicos y con medicación antipirética indicada. Las enfermeras aplican protocolos de terapia intravenosa, curan heridas, lesiones por presión, ostomías, zonas de drenaje, administran alimentación enteral a los pacientes dependientes de terceros y que no pueden recibir alimentación por vía oral. Se aplican también protocolos de prevención de caídas y de lesiones por presión. Dentro del protocolo se considera muy importante el cuidado de la higiene y comodidad de los pacientes y hacer énfasis en la educación sobre las medidas de higiene de la tos, el uso correcto de la mascarilla, la higiene de manos y el desecho de los papeles contaminados que producen los pacientes. Ha sido necesario la supervisión permanente de las áreas de aislamiento, debido a que, por el uso del equipo de protección personal y la aplicación de las precauciones de aislamiento, el trabajo se vuelve muy complicado y el personal de enfermería necesita que se evalúe su trabajo y se mejoren las condiciones para la realización de todas las actividades de enfermería. Determinar que el protocolo de prevención de caídas, que se apoya con el de sujeción de los pacientes, no guarda la relación establecida anteriormente,
pues en este caso se tuvo que alterar el orden de las medidas y primero aplicar el de contención física, luego la contención farmacológica, determinándose que la contención verbal no era la adecuada en este caso debido a las dificultades de comunicación del personal con los pacientes. Una vez que hemos hablado del protocolo de atención de enfermería dentro del aislamiento, vale mencionar que el trabajo que realiza enfermería en el área limpia es fundamental para coordinar todas las actividades que se realizan en beneficio del paciente. En el área limpia se registra en un pizarrón los cambios que sufre el estado de los pacientes, de modo que todo el personal médico tiene acceso visual a los cambios que se registran en la pizarra y que el personal de enfermería mantiene actualizado en forma permanente. El personal que trabaja en el área limpia se comunica constantemente con el personal que se encuentra en aislamiento. También vale mencionar que hay necesidad de que se supervisen las desinfecciones de las áreas de aislamiento, tratando de disponer de unidades limpias y seguras lo más pronto posible en un tiempo en que la demanda de camas es inminente. Se han cumplido también con los protocolos de manejo de los cadáveres. Ha cambiado mucho la forma de amortajar a los pacientes que han fallecido. En este caso, la manipulación es mínima, se coloca al paciente en una funda impermeable, siendo fundamental el etiquetar correctamente identificado al paciente sin errores para prevenir cualquier complicación futura. En el caso de los pacientes que tienen que salir con el alta, es necesario que se coordine en forma minuciosa con los médicos, farmacia, trabajo social, personal de ambulancias, tratando de agilitar la salida de los pacientes. Y en este caso hemos tenido que enfrentar dificultades serias debido a que por temor al contagio los familiares se negaban a recibir a los pacientes y tenían que quedarse incluso algunos abandonados en el servicio. También se estableció un protocolo a seguir con las pertenencias de los pacientes, asunto sumamente delicado. El personal de enfermería se vio abocado a enfrentar la desconfianza de los familiares. El protocolo indica que se deben separar los objetos de valor de aquellos que no lo son, desechar en 48 horas los objetos de higiene personal o que no tienen un valor importante y entregar los que sí son de valor a su familia lo más pronto posible. En este proceso, el personal de salud ha recibido la atención, la evaluación permanente de médico de personal con seguimiento por parte de epidemiología, ya que debido a procesos de enfermedad, el personal tuvo que ausentarse en forma importante. Pero en general podemos decir que el personal ha dispuesto de los equipos de protección necesarios y que no se ha contagiado en el interior de los aislamientos, pero sí se ha contagiado fuera, en el área donde el equipo de protección es diferente debido al contacto con otras personas y en la comunidad. Para concluir, quisiera comentarles que el objetivo del personal de enfermería de COVID-1 hospitalización al emprender esta nueva experiencia fue terminar todos juntos y sanos, y lo hemos logrado. Quisiera felicitar y agradecer al personal de enfermería de COVID-1 y decirles que realizan un trabajo extraordinario. Muchas gracias.